Empezamos con el tema de la polémica que se abre hoy, Romina. Veremos qué es lo que dicen en las próximas horas también, porque hay la postura de la presidenta y también la respuesta del INE. Entonces empezamos con la presidenta, que dejó ver esta mañana que no es un hecho aún que Hugo Flores sea el próximo presidente de la Suprema Corte. Como le adelantábamos, lleva la ventaja él, ha estado al frente desde el inicio del conteo de las actas, pero dice la presidenta, en la ley hay un componente de género, por lo que el INE deberá tomar esa decisión. ¿A qué se refiere la presidenta? A un tema de un artículo transitorio. El 94, el transitorio. No, ese es el de la Constitución. El 94 es el constitucional, donde aclara que la votación, quien salga más votado, es quien encabeza primero la presidencia de la nueva Corte. Ella se refiere a un transitorio de la reforma judicial, donde se habla que las listas deben estar encabezadas en un primer momento por mujeres. Eso lo va a explicar Tadei, pero la presidenta tiene su postura. Vamos a escuchar lo que dijo hoy en Palacio Nacional. Ahí viene un cartón de rapé en Milenio. Es Milenio, ¿no? Es muy bueno, mira. Es un cambio muy importante. Ahora, hoy me estaban comentando, no lo tenía yo presente, pues tiene que evaluar el INE quién va a ser, porque en la Constitución también viene una parte de preferencia para las mujeres. Entonces el INE tiene que ver quién sería la presidenta o el presidente del INE, pero pues nos da mucho gusto, la verdad. No había habido representación de un indígena, de una persona de pueblos originarios. Me decía hoy Jesús desde Juárez o el Nigromante. Entonces, pues sí es un cambio profundo. Que por cierto hay quienes todavía tienen una discriminación, un racismo, un clasismo tremendo. Ayer estaba viendo una publicación en X de Crespo. No sé si, a ver, la tienen por ahí. Dice, piensan que estas personas pasaron días estudiando a los candidatos y sabían por quién iban a votar con claridad o les dieron un acordeón ya marcado. Es un comentario similar al comentario de Lorenzo Córdoba aquella vez que se burló porque llegaron indígenas o personas de pueblos originarios a verlo. Es un racismo, un clasismo, qué bueno que llegó una persona de pueblos originarios, mixteco. Juárez era zapoteco, mixteco. Donde los indígenas y los pobres no tenían acceso a la justicia. ¿Cuál es su percepción como presidenta de la República, aunque haya una independencia? Pues ese es el objetivo, que haya acceso igual a la justicia de todas y todos los mexicanos. Pero fíjense, en el otro proceso, ¿cuándo iba a llegar un Hugo a la corte? Claro, lo ven, ¿cómo es posible? Imagínense. Es un abogado muy reconocido, muy reconocido. O sea, tiene credenciales para ser miembro de la corte. Entonces, qué bueno, la verdad. Y ya pues, ¿quién va a ser presidente o presidenta? Pues ya lo definirá el INE. Miren, precisamente hoy la presidenta del Instituto Nacional Electoral, como se lo mencionamos, dio una conferencia de prensa para dar el avance de los resultados y de las y los candidatos que llevan la mayor votación para ser ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y obviamente lo que menciona y lo que acaban de escuchar de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es la primera pregunta que le hacen
a la presidenta precisamente sobre esta elección y con respecto a quién va a ocupar la presidencia de la Suprema Corte los 2 primeros años, de acuerdo a lo que indica el artículo 94, que señala que se dará a título de quien obtenga la mayor votación, quien tenga mayores votos de todos los que vayan a integrar la Corte será quien presida el máximo Tribunal de Justicia. Pero, pues, esta redacción del artículo 94 quedó en duda cuando hoy en la conferencia la presidenta habla de que podría ser por una cuestión de género. Esto es algo que le preguntan hoy a Tadei y ella aclara que en el transitorio y en este mismo artículo, bueno, el transitorio es parte del artículo 94, dice que tienen que entrar, las primeras que tienen que entrar son mujeres, pero que eso no implica que sea que una mujer tenga que ser la presidenta, sino que es quien obtenga el mayor número de votos, que la reforma fue muy clara precisamente en ese aspecto. Pero vamos a escuchar lo que mencionó y cómo lo explicó la presidenta del INE. Efectivamente, el artículo 94 es muy claro. La asignación de cargos inicia con mujeres para dar oportunidad a que sean 5 las mujeres que integren la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso no significa que en la presidencia esté establecido en la reforma, en la Constitución, que también se inicie con mujer. No, la propia reforma quedó clarísima en su artículo 94 al decir que el que obtenga, la candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los primeros 2 años y de manera subsecuente los que hayan quedado en los lugares siguientes. Así es de que no hay lugar a dudas cuando el cómputo finalice, cuando ya se realicen los cómputos por entidad, por circunscripción y por aquí a nivel del Consejo General, estoy segurísima que habremos de otorgar la constancia de mayoría a quien haya obtenido la mayor cantidad de votos en las urnas. Sobre los errores, me parece que es muy interesante que desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, se abra la oportunidad para que el Instituto Nacional Electoral opine con una valoración correcta, con una valoración puntual, debidamente estructurada, conforme a lo que fue ocurriendo durante todo el proceso electoral. Yo creo que desde la instalación misma del proceso electoral, la conformación de su comisión, los tiempos, el presupuesto, la manera en que teníamos que estar atendiendo algunas circunstancias exógenas al instituto y a la propia reforma, como fue el caso de los jueces y juezas que declararon suspensión del proceso electoral. Creo que hay muchos elementos que servirán. El enorme operativo que se tiene que desplegar y sobre todo esta conciencia que debemos de tener, esta claridad todos. Estamos contando si todos los que salimos a votar votamos por las 39 opciones, estaríamos contabilizando más de 500 millones de votos. Eso es algo insólito y, como he venido sosteniendo, ante un proceso inédito suceden cosas inéditas, tenemos acciones inéditas, hemos hecho trabajos inéditos, porque esto es la primera construcción que se hace operativamente y jurídicamente. Si se abren las puertas para que este instituto, con toda la especialidad que tiene y la experiencia adquirida en este proceso, se escuche su voz, pues muy bienvenida la invitación a que sea el INE el que participe y dé salida a algunas, seguramente en términos de organización, logística y demás. Ahí está la respuesta de Tadei, es bastante clara también la consejera presidenta Romina. Es polémica porque se habló del transitorio, se habló del artículo, pero creo que sí, evidentemente, cuando sea el momento de decidir, lo dijo la presidenta Sheinbaum, eso le toca al INE. Y efectivamente, eso fue lo que le preguntaron a Tadei, si el INE tiene esas facultades. Lo que dijo Tadei es: por ahora no hay nada definitivo, evidentemente todavía se siguen contando las actas, cuando acaben vemos, y a lo mejor ni siquiera es necesaria hablar de ese transitorio, de lo que sea, y tampoco se puede hablar de tendencias,
porque se cuentan las actas como se cuentan. No hay un orden para contar actas que podamos uno decir, ya no hay suficientes votos para superar a tal candidato. No, se cuentan como se van contando, no lo sabemos. Va llegando la información pues desde los distritos. Claro, y a es veces imposible en un mismo saberlo. estado puedes tener un distrito muy alejado que llega después. Exactamente. Y que no sabemos tampoco cómo votó ese distrito. Podría haber votado muy fuerte por ciertos candidatos o candidatas. Incluso no hablando de la presidencia, hablando de el quinto y el sexto en caso de las mujeres, que es quien entra a la corte, y del cuarto y quinto en los hombres, que es porque entran 4 nada más hombres. Bueno, ¿qué respondió a la pregunta de si el INE es o tiene la facultad? Dijo Tadei, sí tiene la capacidad, no el INE, la Constitución, dijo Tadei, que es la que marca quién ocupará la presidencia de la Suprema Corte. Tenemos, dice, la integración y la definición de quién ocupará la presidencia. No es el INE, es la Constitución. Cuestionada también sobre la crisis postelectoral, dijo, no veo ninguna crisis postelectoral, hay anuncios de que habrá solicitudes de anulación, se le van a dar trámite, pero no vemos crisis electoral. Ella habló de que solamente se puede hablar de crisis si hay hackeos o ataques. Ella lo llamó bombardeos. Me pareció un poquito exagerado, Sí. pero son ataques digitales. Andaba bastante filosa Tadei, sí. Ataques al sistema de cómputo que quieran tirarlo o que fueran exitosos en tirarlo. Una famosa caída del sistema sería. O Como pasó en Chihuahua. exactamente. Les cayó hace poquito el sistema ahí para los magistrados. Exactamente. O habló Tadei, la otra opción es manifestaciones extremas en la calle, algo que claramente no está pasando. La gente que salió a votar votó, la gente que estuvo en contra se quedó en su casa y nada más, no O salió. Bueno, unos cientos fueron a marchar, pero esos son los escenarios, digamos, que Tadei planteó como de crisis, y eso está pues muy lejos de pasar, evidentemente. Vamos a escuchar esta segunda parte de lo que dijo la consejera presidenta del INE. ¿Por qué no esperé al 100%? Porque me comprometí a salir a dar el avance, el porcentaje en el que íbamos en el cómputo. Nada más te recuerdo, Jorge, que en esta ocasión no es un PREP, no es un conteo rápido, es el cómputo definitivo el que se está trabajando en los 300 distritos. Y vale la pena salir a decir en qué nivel nos encontramos, porque eso forma parte de la transparencia y de la información oportuna, que se une a la siguiente pregunta de por qué no presento lista de ganadores. Pues no podemos presentar lista de ganadores ahorita, justo por lo que les informaba. El proceso consiste en que se terminan los cómputos distritales, viene el cómputo estatal y todavía llega aquí al Consejo General a hacer el cómputo nacional. Es decir, hay fases que debemos de ir cumpliendo y en este momento nada es todavía definitivo, aun cuando las voces públicas y los expertos en la materia establecen que ya hay tendencia y este tipo de situaciones. Al Instituto Nacional Electoral le corresponde estar informando puntualmente el avance de los cómputos y es lo que estamos haciendo el día de hoy, por eso no hay lista definitiva. La lista definitiva será hasta que este Consejo General sesione, no es la que están resultando de los cómputos distritales. Esas son el sustento para la que finalmente habrá de existir aquí en el Consejo General. Sí tiene la capacidad, no el INE, la propia Constitución te lo marca, quién es quién ocupará la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos la integración y tenemos la definición de quién ocupará la presidencia. Entonces, no es que el INE tenga por sí mismo la capacidad, sino que esa atribución se la da la propia Constitución. Si considero que vamos a entrar en una crisis innecesaria, en una crisis constitucional, me dice usted, postelectoral, no veo ninguna crisis postelectoral. Hay anuncios, por supuesto que hay que estar enterado de todo esto,
de que habrá solicitudes de anulación. Seguramente se le dará el trámite correspondiente, pero no vemos una crisis postelectoral aquí. Porque ¿qué sería una crisis postelectoral, Jorge? La imposibilidad de realizar cómputos, la imposibilidad de tener resultados, el bombardeo hacia el sistema de cómputo en intentos de hackeo, el tumbar este tipo de sistemas no ha ocurrido, y tampoco hay manifestaciones extremas en la calle, porque uno de los principios del instituto es justamente generar el cambio de poder, cuando hay cambio de poder, por la vía pacífica y ordenada, y esa es la celebración de los procesos electorales periódicamente. No veo ninguna crisis postelectoral. Y mira, Manu, la presidenta del INE habla acerca de que la Constitución es quien va a determinar, ¿no? Ya está establecido, hay una redacción en la Constitución, pero también es importante acotar y señalar quiénes interpretan la Constitución y a quién le va a tocar interpretar eso que dice la Constitución, porque de ahí en las interpretaciones es también donde incluso se dan jurisprudencias, se dan debates. También no es nada más, sí, mira, ya lo dice el librito y pues sí, es ley, pero también se vienen las interpretaciones y creo que eso también es interesante tenerlo en el radar. Bueno, son las dos filosofías de la ley, ¿no? Que le llaman a los conservadores, dicen que lo que dice la ley literal, palabra por palabra, es lo que es. Otros dicen que de acuerdo al contexto del tiempo histórico y al contexto de la situación, incluso del caso que se presente, es como se analizan las decisiones y las resoluciones, que son los que se le conoce como los liberales, ¿no? En la filosofía del derecho. Pero acá está bastante claro. Y la votación ahí está. Ya estamos en 96, Romina. 96.